Al igual que en el caso de las proteínas, el DNA presenta distintos niveles de estructura. Hablamos de estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria. La estructura primaria consiste en el orden en el que los nucleótidos se han unido entre sí para formar la molécula de DNA. Es decir, la estructura primaria es la secuencia de nucleótidos. En la imagen vemos que 3 nucleótidos forman enlaces fosfodiéster para formar una cadena que presenta un extremo 5' y otro extremo 3'. La estructura primaria de esta molécula sería 5'-ATC. Cuando hablamos de estructura secundaria del DNA, nos referimos a la estructura de doble hélice. Tal y como predijeron Watson y Crick, la molécula de DNA no se encuentra como una cadena sencilla, sino que son dos cadenas asociadas entre sí de forma antiparalela y complementaria, formando una doble hélice. ¿Qué significa que las dos cadenas sean antiparalelas? Pues que transcurren en direcciones opuestas, es decir, que en una molécula de DNA, en uno de los extremos, vamos a encontrar el extremo 5' de una de las cadenas y el extremo 3' de la otra cadena. Van en sentidos opuestos. ¿Y qué significa que sean complementarias? Pues que las bases nitrogenadas siempre se van a unir de una forma concreta. Las dos cadenas se asocian entre sí porque se unen no mediante enlaces covalentes, sino entre puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno siempre se forman entre guanina con citosina, estas dos bases son complementarias, y adenina con timina. Estas dos bases son complementarias entre sí. Resumiendo, dos cadenas de nucleótidos se unen mediante puentes de hidrógeno formando una doble hélice. Los puentes de hidrógeno se establecen entre bases nitrogenadas, siempre de forma complementaria. Guanina con citosina forman 3 puentes de hidrógeno, adenina con timina forman 2 puentes de hidrógeno. Si tenemos un tubo de ensayo distintas moléculas de DNA, se unirán entre sí las que presenten mayor complementariedad de secuencia, es decir, las que formen mayor número de puentes de hidrógeno. ¿Por qué no aparecen otro tipo de uniones como adenina con citosina o con guanina? El motivo es que aunque se puedan formar puentes de hidrógeno entre todas las bases nitrogenadas, los pares de bases más estables son guanina con citosina y adenina con timina. Ahora estas dos cadenas complementarias y antiparalelas se retuercen sobre sí para formar una doble hélice de estrógena, y esto es lo que constituye la estructura secundaria del DNA. Por un lado tenemos la desoxirribosa y el fosfato, que tienen naturaleza polar, por lo que se orientan hacia el exterior de la hélice, en contacto con el agua. En cambio, las bases nitrogenadas tienen cierto carácter hidrofóbico y sus grupos polares están ocupados formando puentes de hidrógeno, por lo que se van a orientar hacia el interior de la hélice, escapando del contacto con el agua. Los anillos planos de las bases se apilan unos encima de otros, estabilizando la estructura, ya que surgen fuerzas de Van der Waals. La estructura de la doble hélice es estable por debajo de 37 grados, pero si la temperatura aumenta se rompen los puentes de hidrógeno y la molécula de DNA se desnaturaliza, es decir, pierde la estructura secundaria, las dos cadenas se separan. Como los pares de bases guanina-citosina forman 3 puentes de hidrógeno, son más resistentes a la temperatura que los pares de bases adenina-timina, que solo forman 2 puentes de hidrógeno. Entonces una molécula de DNA será más resistente a la desnaturalización cuanto mayor sea su porcentaje de pares de bases guanina-citosina. En cada giro de la hélice vamos a encontrar 10,5 nucleótidos por vuelta y además en la superficie de la molécula vemos 2 hendiduras de distinto grosor, lo que se llama el surco mayor y el surco menor.